Hola, bienvenidos un ratito con Dios. Venimos a hablar de las Escrituras. Bienvenidos. Las lecturas de este fin de semana, el quinto domingo de Cuaresma, son la primera del profeta Isaías, capítulo 43, versículos 16 al 21. La segunda de la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículos 8 al 14. Y el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 1 al 11. Bienvenidos. Les incluyo un enlace con las lecturas para todos aquellos que deseen leerlas. Tengan acceso a ellas. También les incluyo un enlace con la reflexión y los puntos más importantes de nuestra conversación. Bienvenidos. Bien. Donde otros condenan, Dios redime. En el Evangelio tenemos a la mujer sorprendida en adulterio y esta mujer estaba siendo llevada por los escribas y los fariseos al templo, no para juzgarla, sino para matarla. Los escribas y los fariseos se conocían porque eran bien rigurosos y meticulosos con la ley. La seguían al pie de la letra, en blanco y negro. Y ellos eran responsables de interpretarla para el pueblo de Israel. Y ellos hacían conocer al pueblo de Israel como el pueblo de la ley de Moisés, el pueblo del libro. Ellos frecuentemente discutían y tenían encontronazos con Jesús porque veían a Jesús como una amenaza a su mundo perfectamente interpretado, blanco y negro, cuadrado. Querían sacárselo de encima porque amenazaba su forma de vida y frecuentemente por esa misma razón le tendían trampas. En esta ocasión le dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? No le preguntan esto por un sincero y honesto interés por aprender de Jesús, sino por una intención maliciosa para encontrar una razón para matar a Jesús también. Sabemos que las intenciones de los fariseos y los escribas eran mezquinas, pero ellos creían que no se iba a notar, que podían enmascarar dichas intenciones con la apariencia de virtud, reclamando ser fieles y literales a la ley de Moisés. En otras palabras, ellos estaban justificando su comportamiento, respaldándose de la ley. No sabemos mucho sobre esta mujer. No sabemos mucho sobre la mujer que referimos como la adúltera. No sabemos cómo era su relación con su esposo, ni con su familia, o las razones por las cuales estaba con otro hombre. No sabemos si era su voluntad o era en contra de su voluntad. No sabemos cómo ni siquiera era su relación con Dios. Y ninguna de estas razones iba a importar para los escribas y los fariseos. Lo hubieran matado de todas maneras. Ellos ya hicieron el cálculo. Adulterio es igual a muerte. Dios ve la redención donde otros condenan. Dios ve la esperanza y el potencial en lo que otros ven perdido. Dios ve vida en lo que otros ven muerto. Algo sí sabemos. Jesús no tiene en su mente ni en su proceder la interpretación literal de la ley. ¿Qué quiere decir? Que a Dios no le interesa la obediencia literal de la ley, sino a lo que Dios le interesa es que seamos fieles al espíritu detrás de dicha ley. Lo importante es la razón por la cual la ley fue hecha y qué quería lograr en el individuo, qué quería lograr en la comunidad esa ley. Eso era lo que Jesús nos dice cuando vino a completar la ley. Dice, yo no vine a abolir la ley, sino a completarla. Todo está diseñado para acercarnos a Dios, hasta las leyes, hasta los mandamientos. La ley y los mandamientos son solamente un instrumento más. No son
nuestro objeto de adoración. Son un medio, un instrumento, un ejercicio. Nosotros somos jueces imperfectos, porque para ser jueces perfectos, Jesús mismo lo dice en el Evangelio, tendríamos que estar libres de pecado. Ninguno de nosotros podemos estar completamente libres de la influencia del pecado. Ante esta pregunta de los escribas y fariseos, Jesús responde agachándose y con un dedo comenzando a escribir en el suelo. En otras traducciones dice que Jesús estaba escribiendo en la arena. Primero, cuando uno escribe en la arena, el viento o el agua lo borra fácilmente. Otra imagen que podemos pensar es que Jesús escribe en el suelo para mostrarnos que Él es el verdadero autor de la ley, la verdadera ley. Jesús es el único y legítimo autor, intérprete y juez de nuestras vidas. Es por eso, por lo que les dice aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Es interesante que Jesús usa la palabra primera piedra, que también era una manera de referirse a lo que luego utilizan como una imagen poderosa para referirse a Jesús, piedra angular. La primera piedra o la piedra angular es Cristo, que quiere decir que el juicio pertenece a Cristo. Uno a uno de los acusadores se fueron yendo hasta no quedar ninguno sino Jesús, el verdadero juez, la primera piedra, la piedra angular, el que sí estaba libre de pecado. Entonces solo al final del relato, Jesús tiene una interacción con esa mujer condenada a muerte. Hasta el momento, sus acciones y su palabra y su atención no estaban dirigidas a la mujer, sino al comportamiento, ideas, prejuicios y palabras de los escribas y los fariseos. Cuando Jesús se queda finalmente solo con ella, podemos ver, podemos presenciar y ser testigos de cómo Jesús actúa como juez, cómo actúa con su verdadera autoridad. Podemos ver cómo funciona la justicia de Dios, su amor y su misericordia. Jesús le habla y le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Nadie te ha condenado? Ella le contestó, nadie, Señor. Y Jesús le dijo, tampoco yo te condeno. Vete ya y no vuelvas a pecar. La salvación no proviene de un juego de reglas como la ley, sino de cómo, utilizando un sinnúmero de instrumentos que Dios nos ha dado en la vida, obtenemos una unión más íntima con Él, con Dios. Cómo obtenemos a través de nuestros esfuerzos y nuestro caminar en la vida una unión más cercana con Cristo Jesús. Eso es lo que nos está diciendo Pablo en la carta, cuando nos dice, no porque haya obtenido justificación que proviene de la ley. Eso quiere decir como que no soy mejor que nadie por seguir los mandamientos, ¿no? Sino por la que procede en la fe en Cristo Jesús, con la que Dios hace justos a los que creen. Nuestra relación con Dios es lo más importante y nos acerca cada día más a nuestra meta, hacernos justos.
no nos hacemos justos y como eso, como premio nos acercamos a Dios, sino que nos hacemos justos como consecuencia de nuestra cercanía a Dios. Cuando nos volvemos cercanos a Jesús, nos volvemos semejantes a Jesús, nos parecemos cada día más a Él y al Padre. Dice, lento a la ira, rico en clemencia. Esa cercanía nos llena a nosotros de la fuerza para practicar el perdón, cultivar nuestra paciencia y estar atentos y vigilantes a nuestras tendencias a irritarnos y a la violencia, para que nada se interponga ante la gracia, para que nosotros también podamos abrir nuestras vidas a la misericordia y el amor de Dios. Porque donde otros condenan, Dios redime. Que nuestras vidas estén llenas de misericordia y de amor, más que de juicio y condenación. Dios me los bendiga y seamos santos.